Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Su amiga Rufina Díaz, con tu programa Se Acordó Jehová en tu canal 3, Maimón TV, como cada martes y viernes. Te animo a que te quedes allí, no te muevas. Tenemos un programa hoy lleno de palabra del Señor, donde yo sé que Dios va a hablar a tu vida, así que no te muevas de ahí. Y hoy voy a hablarles bajo el tema No conviene alejarse de Dios. Y hablando de Salomón. La última vez estuvimos hablando de este hombre, el hijo de David, con quien Dios confirma el pacto que había hecho con su hijo, con su padre David, lo confirma con su hijo Salomón, el cual Dios, además de darle sabiduría, inteligencia, le da riqueza, le da muchas cosas más. Él le había pedido a Dios que le ayudara a gobernar un pueblo que era muy grande, que no podía ser contado, era como la arena del mar. Y Dios concede a Salomón esta petición, escuchando la oración y haciendo aún más que lo que Salomón había pedido. Pero Dios le había dado condiciones a Salomón para que este pacto pudiera permanecer. Dios hace pacto con aquellos que le temen, con aquellos que le buscan, con aquellos que confían en Dios. El Señor, como dije anteriormente, en la otra parte que estuve hablando, que el Señor había hecho pacto con Noé, había hecho pacto con Abraham. El pacto fue confirmado con su hijo Isaac, y luego el hijo de Isaac, Jacob, también Dios confirma el pacto, y de ahí ellos van a Egipto, duran 430 años esclavo allí, pero Dios levanta a un hombre llamado Moisés, con el cual también confirma el pacto que hizo con el pueblo Israel. Y luego el Señor, pues de ahí viene la descendencia de Jesús, de David con quien también hizo pacto y confirmó con Salomón. Viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios hace un nuevo pacto, una nueva alianza. Pero como dije anteriormente, para que el pacto de Dios permanezca, la persona debe de ser fiel y permanecer en el Señor. Vemos que en el capítulo 11 de Primera de Reyes, vemos allí que hubo una falla en este rey Salomón. Hubo apostasía, pues Dios había dicho a Salomón que no se llegara a las mujeres extranjeras, porque ellas podían alejarlo de él. Salomón, dice la palabra de Dios, que lo primero que Salomón hace allí en el capítulo 2 o 3 fue que se casó con la hija de Faraón, si usted lee la palabra. Y luego Salomón continúa enamorándose, tenía amoríos con todas las mujeres, las eteas y todas las mujeres de las cuales Dios le había dicho que no se llegara a ellas. Y dice la palabra del Señor que ellas conducieron a que Salomón no tuviera un corazón recto para con Dios. Esto entristece a Dios, y en los años ya, últimos años de Salomón, Salomón cae espiritualmente porque se había alejado de Dios. Dice que Salomón tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Creo que este no fue el plan de Dios, porque desde el principio de la creación el Señor hizo a Adán y a Eva, y vemos que de la descendencia de Caín uno de ellos fue el primero que comenzó con esta costumbre, lo cual se quedó, pero no fue la idea de Dios tampoco de que los reyes se hicieran de carros, de caballos. Vemos que después del pacto, Salomón deja de seguir al Señor y su corazón ya no era recto para con Dios. Salomón sirvió a Tarot, sirvió a Moloch, sirvió a esos dioses escritos con D pequeña, porque en realidad no son dioses, sino que son ídolos. La palabra Dios aparece en la Biblia con D mayúscula,
cuando se está hablando del verdadero Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero si usted lee allí en el capítulo 11 de Primera de Reyes, va a ver como dice la palabra de Dios que habla de esos dioses con D pequeña porque eran ídolos. Y fueron ellos los que hacen que se abriera una puerta en la vida de Salomón a la oscuridad, donde Dios mismo despierta personas que persiguieran a Salomón después que Salomón había tenido paz, había tenido tranquilidad, había tenido descanso en Israel de sus enemigos, pero Dios despierta a un hijo de un rey que había tenido problemas con David y con el capitán de la guardia de David, y el hijo de él que había habitado en Egipto, fueron corriendo para allá cuando era muchacho, había habitado en Egipto. Pues cuando Dios despierta a este joven, viene y también enfrenta al rey Salomón, porque ya la presencia de Dios no estaba con Salomón. Y es que no conviene alejarse de Dios, porque cuando Dios se aleja la gracia, se aleja el favor, tú comienzas a tener problemas, comienzan las cosas a no salirte bien. Dice Primera de Reyes capítulo 11 en su versículo 14, Jehová suscitó un adversario a Salomón llamado Hadad. Este Hadad era un edomita y este tenía sangre real, como yo dije anteriormente, y era hijo del adversario de David, y este fue a hacer justicia, fue de nuevo a Jerusalén para enfrentar al rey Salomón, pero era porque el rey Salomón se había alejado de Dios y Dios había despertado de que él tuviera enemistad. ¿Sabe por qué? Porque el rey Salomón estaba sirviendo a todos esos dioses, a todos esos ídolos, a Astoret, a Milcom, que eran ídolos abominables delante del Señor. Este era un dios, el Milcom era un dios de los amonitas. Los amonitas servían a este dios, y pues las mujeres de Salomón, que entre ellas habían amonitas, habían eteas, habían de todas ellas, habían moabitas, las cuales tenían un dios llamado Moloc. Y dice la palabra de Dios, lamentablemente, que después que Salomón era viejo, sirvió a Moloc y sirvió también a Quemot. Dice que fabricó un lugar alto frente a la ciudad de Belén, Jerusalén, la cual Dios había elegido para hacer cosas grandes. Dice que allí, al frente de esta ciudad, él quemaba incienso y hizo templo a estos demonios. Y esto despierta la ira de Dios en contra de Salomón. Dice también en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 26, también levantó como adversario a Jeroboam. Este era un siervo de Salomón. Este era un joven esforzado y valiente, en el cual Salomón había depositado toda su confianza. Le había entregado toda la ciudad de José, la había entregado en sus manos. Pero este joven un día se encuentra con un profeta, dice que los dos estaban a solas, y este profeta dice que cargaba un manto nuevo, y dice que lo rompió en 12 pedazos, y le dijo, mira, yo te entrego estos 10 pedazos, porque así va a entregar Jehová a Israel en tus manos, y va a dejar solamente una partecita a Salomón por amor a David su hijo. Pues Salomón había fallado y se había alejado de Dios. Vengo a decirte que no conviene alejarnos de Dios, porque cuando nos alejamos de la fuente de vida, no nos va a ir bien. Dice la palabra de Dios, cavaron para sí cisternas rotas que no podían retener aguas. Cavaron para sí cisternas en las cuales es como cuando usted coge canasta y echa agua. Así sucede cuando usted se aleja del Señor. Tu trabajo no te va a dar resultado, el dinero se te va a gastar pronto, vas a trabajar y no le va a haber sentido a tu trabajo, no va a haber bendición en tu casa, va a haber siempre discusiones, peleas. Eso ocurre cuando una persona se aleja de Dios y comienza a servir a los dioses, a los ídolos, a los dioses que no son Dios.
sino a esos ídolos que son abominables a la presencia de Dios, lo cual despierta la ira de Dios. Imagínense, ya Salomón era un hombre que conocía a Dios. Dios se le había presentado ya 2 veces, le había dado de todo, le había dado más que lo que él pidió. Y Salomón, por no obedecer a una palabra que Dios le había dado, que le dijo, no te llegue a esas mujeres, porque ellas te van a arrastrar y te van a llevar a adorar a otros dioses. Ya Dios lo había dicho en el capítulo 10 de Primera de Reyes, pero Salomón se olvida de esta palabra que Dios le había dado y poco a poco estas mujeres lo fueron arrastrando y su corazón ya no era como era al principio y no hizo como su padre David, el cual estuvo firme, estuvo en los mandamientos, estuvo en los estatutos del Señor, y esto verdaderamente no agradó a Dios. Dice el libro de Jeremías en su capítulo 19, en su capítulo 15, versículo 19, que que tú no te conviertas a ellos, pero que ellos se conviertan a ti. Salomón obró mal. Él obró mal porque él no era de convertirse a ellas, sino que ellas se convirtieran a él. Él tenía que enseñarle. O mejor dicho, el primer paso era no allegarse a esas mujeres de las cuales ya el Señor le había advertido que no lo hiciera. Dios le había dicho, no te llegues a ellas porque ellas te van a arrastrar. ¿De qué cosas? ¿A qué cosas te está acercando? De las cuales Dios te ha dicho, no te llegues a ellas. ¿En qué lugares te está yendo donde Dios te ha dicho no vaya a esos lugares? Porque te van a arrastrar a la oscuridad, te van a arrastrar a alejarte más y más de mi presencia. Ten cuidado porque estas mujeres tenían costumbres, la cual llevaron a Salomón a adorar a otros dioses. Tal vez poco a poco tú crees que estás haciendo bien, pero ya el Espíritu Santo de Dios te lo ha revelado, te ha dicho, ten cuidado. Muchas veces te has sentido inseguro, insegura, has dicho, ¿será verdad? ¿Será mentira? Pero es que ya yo, en mi tiempo antiguo, Dios trató conmigo y me dijo que eso no se debía hacer y ahora estoy aprendiendo con estas personas que me están enseñando, pero veo como que voy para atrás. Ten cuidado, te dice el Señor. Hay una palabra en 2 de Corintios, en su capítulo 3, versículo 6, dice que el Señor nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, aleluya, sino el del Espíritu Santo. Espíritu escrito con letra grande, cuando se trata del Espíritu Santo, porque la letra mata, dice aquí, pero el Espíritu da vida. Por ahí hay muchas personas que se pasan la vida estudiando, leyendo, aprendiendo, pero en 2 de Timoteo hay una palabra en el capítulo 3 también que el Señor me ha hablado mucho. Dice, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque sabe que las letras matan al Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a dudar, comienzas a dejarte llevar como las olas del mar, de aquí para allá, de allá para acá, comienzas a dudar de donde tú has estado firme, de la roca donde Dios te ha puesto, y comienzas a buscar otras verdades, te vas a alejar y vas a comenzar, hay una serpiente que comienza a apretar poco a poco, de manera que la persona no se da cuenta que le está asfixiando. Y es así como va pasando, que poco a poco te van arrastrando y vuelve a tu manera antigua de vivir, lo cual Dios no quiere, así como cayó Salomón. Salomón cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él se había llegado a lugares y a personas donde Dios le había prohibido y donde Dios le había dicho, no te llegues a ella porque ellas van a torcer tu corazón y te van a hacer ir por caminos no agradables. Por lo cual Salomón dice que es penoso que cuando era viejo murió alejado de Dios, porque estas mujeres ayudaron a que su corazón se corrompiera y que se fueran tras dioses paganos, tras idolatría, tras unos dioses que no eran dioses, sino que eran abominables delante del Señor. Esto despertó la ira de Dios, de modo que el Señor no estuvo más a su lado, la unción de Dios no estuvo más con Salomón. Dice en Primera de Reyes capítulo 11 a partir del versículo 26
que Jeroboam, que fue a quien Dios le entregó ese reino en Israel, las 10 tribus, dice que Salomón en su último tiempo quiso matarlo, porque sabía que Dios quería entregarle el reino. Cuida tu vida espiritual. Cuídate de lo que Dios ya te ha dicho, porque somos bastante grandes, pero a veces queremos poner a un lado las cosas que son primordiales. Vengo a decirte de parte del Señor que tú no te conviertas a ellos, pero que ellos se conviertan a ti, que si tú llegas a un lugar donde tal vez estén haciendo cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, quédate en tu lugar. Quédate en tu lugar y marca la diferencia y haz ver que Dios está contigo, pero no que tú comiences a hacer lo mismo que los demás están haciendo, porque es allí cuando cae de la gracia de Dios. Y esto fue lo que sucedió con Salomón. Dios le había dicho: Salomón, no te llegues a estas naciones, a mujeres de estas naciones. Lo primero que Salomón hizo cuando fue rey fue que se casó con una egipcia, con la hija de Faraón. Comenzó a hacer negocios, le fue muy bien, pero desde el día que Salomón comenzó a adorar a esos dioses que no eran dioses, sino que eran ídolos, que eran abominables delante de la presencia del Señor, estas cosas, la gracia de Dios cayó de él. Y por ende dice la palabra que en su último tiempo Salomón muere, pero muy separado de Dios. Y Dios hoy está haciendo un llamado a tu vida, un llamado a que no te alejes, a que te quedes firme en la roca que es Cristo. Fuiste capacitado, fuiste capacitada, ¿para qué? Para servir al nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto lo hizo Cristo, que mediante la sangre y mediante su cuerpo entregado por ti y por mí, ese es el verdadero pacto. No hay otra verdad. A veces estamos buscando otras verdades. No hay. No es como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma. No es así. Hay solo un camino que conduce al Padre. Y lo dice la palabra, Cristo, el Hijo de Dios. Dice: yo soy la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Esa fue la nueva alianza, el nuevo pacto, el único pacto verdadero. Ese pacto mediante Cristo Jesús. Y es ahí donde yo vengo a traerte esta palabra y a decirte, si está caminando en otros caminos, ven a los caminos de Cristo, que son los caminos que te van a llevar a caminos de rectitud y de verdad. En el primer tiempo, cuando el Señor me había hecho el llamado, en una madrugada, se me presenta una pantalla. Este es un pequeño testimonio que quiero darle a todos ustedes, delante de donde estaba dormida, y veo que delante de esa pantalla cae un anillo, y el Señor me dice, de la manera que habla conmigo: mi pacto es contigo. Estoy tan segura de que fue la voz de Dios, porque en ese mismo lugar, delante de mi cama, el Señor me había mostrado una pantalla, hacía más o menos 4 años, me mostró un feto, un bebé que estaba en formación, y yo me pregunté, ¿qué es eso? El Señor me hizo saber que iba a concebir, y fue mi niña. Exactamente a los 9 meses tuve a mi niña Penélope. Estoy muy segura que Dios también tiene un pacto, el verdadero pacto, el último, el único, la nueva alianza, Cristo. Que si tú crees a Cristo, como dice la palabra del Señor, aunque esté muerto, vivirá. Esto es una palabra que me estremece. Es una palabra porque muchos por ahí dicen que solamente la muerte no tiene solución, pero hasta la muerte en Cristo tiene solución. Así que yo vengo a presentarte hoy, en esta hora, si estás alejado, si estás alejada, si quieres hacer una reconciliación con el Padre,
yo te invito a hacer esta oración que es totalmente bíblica. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, con la boca se confiesa y con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se confiesa para justicia. Así que yo te invito a hacer esta pequeña oración diciendo así: Padre, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Vengo delante de tu presencia y quiero servirte. Yo te pido, Dios, que inscriba mi nombre en el libro de vida y no lo borres más. Creo que Dios el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, se levantó al tercer día con poder y gloria, y hoy yo me levanto juntamente con Él. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Busca al Señor, busca una relación estrecha con Él, lee la palabra y yo sé que Dios va a comenzar a tratar contigo. Y también no tengo en duda de que Jehová se acordó en esta hora de ti. Busque a Jehová.